Gracias al presidente López Obrador, que ha salvado la vida de nuestro hermano Evo Morales Ayma. Habiendo refugiado en su país al narcodictador boliviano Evo Morales, negado a condenar la dictadura venezolana, con una economía que cae en picada y con una ola de violencia sin precedentes en un país convertido en un narcoestado, Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México y para la región. Estamos ante un tirano populista que, a pesar de que su gobierno es un fracaso, increíblemente sigue siendo muy popular. AMLO basa su popularidad en la demagogia y en la división social entre buenos y malos. Los buenos son los pobres y los malos son unas supuestas élites. Estamos ante el típico discurso de manual de la izquierda, utilizado por Cristina Kirchner, por Chávez, por Maduro, por Lula da Silva, entre otros. Un discurso que tiene sus raíces en el comunismo, un discurso rudimentario y alejado de toda verdad, pero que siempre funciona en la mentalidad del latino promedio. Obrador dice estar del lado de los pobres, por eso los multiplica, porque la fórmula infalible del populismo de izquierda es siempre la misma. Si convertimos a los pobres en clase media o alta, estos nos dejarán de votar, pero si perpetuamos su pobreza y los multiplicamos, nos perpetuaremos en el poder. Así es como piensan. Cuba, Venezuela, Argentina e incluso España, entre otros países, son una muestra infalible de esto, un clásico del grupo de Puebla en Acción. Por eso, lo que nos convoca hoy es AMLO, el falso mesías mexicano. Bienvenidos a Nación ZDI. Antes de comenzar quiero dejar algo bien en claro. Hace tiempo que vivimos en un mundo globalizado y las noticias ya no llegan por telégrafo ni en barco 8 meses después, sino que están en tiempo real en internet, al alcance de la mano, lo que me habilita a poder opinar de cualquier país aunque no viva en él. Porque sé informarme bien y viviendo en un país como Argentina, que después de 20 años de socialismo va para el mismo lugar que Venezuela, además de hablar con información, puedo hablar desde la experiencia. Damas y caballeros, existe internet. Vivimos en 2021 en plena cuarta revolución industrial. Dejamos de andar en carreta hace 113 años cuando se estrenó el Forte. ¿Cómo no vamos a poder hablar de otros países teniendo tanta información en las manos? El que no se informa hoy es por vago, nada más. Así que comentarios de IQ negativo como "no vives aquí, no puedes opinar", abstenerse. Ahora sí, comencemos con el video. ¿Cómo es posible que siga siendo tan popular? Es la pregunta que muchos se hacen a lo largo de los 2 primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. En este lapso, la pandemia ha llenado de enfermedad, luto y dolor a cientos de miles de hogares. La violencia y el crimen han alcanzado niveles inéditos. La economía, totalmente desplomada, permanece en el estancamiento. Las empresas de todos los tamaños no solo cerraron, sino que se enfrentan a diario con nuevos obstáculos para invertir. Y los servicios públicos esenciales como la salud y la educación enfrentan una crisis marcada por el subejercicio de recursos públicos y deserción escolar a escala masiva. Pese a ello, López Obrador mantiene niveles de popularidad que desafían toda lógica y explicación. No se trata solo de lo que dicen las encuestas, que lo ubican en mayo de 2021 en un nivel promedio de 62% de aprobación contra un 31% de desaprobación, algo increíble. Se trata también de la intensidad de desaprobación, que se manifiesta en una actitud de devoción genuina por parte de millones de personas y que, sin importar edad, escolaridad o clase social, se muestran reacias a aceptar que las decisiones del presidente han resultado muy dañinas en términos de vidas, salud y sobre todo de progreso. Con ello, empoderan aún más a López Obrador, quien entiende su aprobación por la mayoría como una licencia para hacer cualquier cosa. Por estas cosas, AMLO es bien considerado un falso mesías para The Economist, que con esta portada lamentablemente da lugar a que muchos piensen que tiene razón. Los mexicanos aprueban al presidente por la forma en la que utiliza el lenguaje como instrumento para controlar la percepción que la ciudadanía tiene de su persona y de sus decisiones. Así, ha conseguido que muchas personas lo evalúen no como un servidor público que tiene que dar resultados concretos y explicaciones, sino como un hombre providencial que está cumpliendo una misión superior.
reivindicar a un pueblo, entre comillas, victimizado, que ha sufrido el abuso de los poderosos durante muchos años. Las tribulaciones que México vive desde que López Obrador despacha en el Palacio Nacional forman los episodios de una lucha épica imaginaria de la que millones se sienten protagonistas, formando con el presidente un vínculo emocional impermeable a la verdad, cerrado a la evidencia y blindado contra la realidad. Todos los días, de manera deliberada, disciplinada y sistemática, el presidente Obrador despliega las siguientes acciones. Adaptar los hechos a una narrativa demagógica que reduce la enorme complejidad de la sociedad y sus desafíos en un relato de buenos, entre comillas, el pueblo, luchando contra malos, entre comillas, unas supuestas élites que están contra él. Relato que forma la base de un discurso totalmente emocional, absolutamente polarizador, lleno de odio y resentimiento y de falacias retóricas. Sustituir comunicación por propaganda con el propósito de confundir y manipular a la sociedad y crear una realidad paralela siempre favorable a él para colocar artificialmente su imagen a la altura de héroes históricos incuestionables, lo que le permite evitar la rendición de cuentas. Ante las crisis, negar la realidad, minimizar la situación y eludir su responsabilidad, buscando siempre preservar su imagen como un líder irreprochable e infalible y hacer que la gente piense que sus adversarios son los culpables de todos los males del país. Deslegitimar a toda fuente de conocimiento e información crítica con el fin de ser la única voz autorizada en el debate público, evitar la evaluación objetiva de sus resultados y remover contrapesos intelectuales al ejercicio de su poder. Manipular el lenguaje para erigirse en el único poder legítimo, usando la palabra como arma para debilitar las instituciones democráticas, destruir la reputación de los opositores, centralizar el poder y convencer a la mayoría de que él es la única persona capaz de gobernar México. A los venezolanos, a los cubanos y a los argentinos esto ya nos suena muy conocido. El problema de México en lo económico tiene que ver con la falta de crecimiento. Durante todo el periodo neoliberal no ha habido crecimiento. Entonces nosotros vamos a crecer en este sexenio. Tenemos el compromiso de crecer al 4%. Esto va a significar crecer al doble de lo que se creció en el periodo neoliberal. Puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar. Acabar con la corrupción. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción no hay pobreza. Corrupción es la causa principal de la desigualdad social y económica en el país. O sea, ese es el principal problema. Ahora, acabando con la corrupción y destinando todo lo que se ahorre a impulsar el desarrollo, a la creación de empleos. Porque todavía tenemos en el Poder Judicial, en los tres poderes, todavía hay corrupción. En el Poder Ejecutivo que represento hay corrupción. Acabar con la corrupción. En el Poder Ejecutivo que represento hay corrupción. Acabar con la corrupción. En el Poder Ejecutivo que represento hay corrupción. Ante esta realidad, muchos mexicanos se preguntan qué se puede hacer para contrarrestar la avasallante efectividad del discurso populista. El primer paso es aceptar que la derrota del populismo significa ir mucho más allá de tener una oposición capaz de ganarle al presidente y a su movimiento en las urnas. Esto es así porque el motor que impulsa el discurso de López Obrador es la demagogia, una forma tóxica de entender y discutir los asuntos públicos que reduce todos los problemas a una confrontación entre buenas y malas personas. Un discurso característico de los comunistas que lamentablemente tiene mucho éxito, al menos al principio, hasta que después descubren la verdad. Ya vimos cómo cayó Chile, donde ganó literalmente el comunismo en las últimas elecciones. Vemos cómo está cayendo Colombia con la revolución molecular que quiere derrocar al gobierno para instaurar un régimen totalitario comunista, y ni que hablar de Argentina y Venezuela. La gente parece no aprender de los malos ejemplos de estos países, pero esto se debe a que, como decíamos, el discurso divisivo comunista es emocional y carece de toda lógica y verdad.
¿Y por qué funciona tanto este discurso? Es muy simple, porque para ser racional, para pensar, hay que hacer un esfuerzo. En cambio, las emociones surgen solas. Es más fácil penetrar a través de las emociones que del pensamiento crítico y racional. Eso es reservado para unos pocos. Un demagogo solo puede triunfar en una sociedad dominada por la demagogia, y la sociedad mexicana y la latina en general ya tenía varios años siéndolo antes del ascenso al poder de López Obrador. Por eso, aun si él se retirara del poder en 2024, la catástrofe política no mejorará en nada si su lenguaje tóxico, divisivo y falaz persiste como forma dominante de entender y participar en la vida pública. Esto llevará simplemente al surgimiento de nuevos apéndices de él, reclamando para sí la representación del pueblo verdadero, entre comillas. Un claro ejemplo de esto es el kirchnerismo en Argentina o el chavismo en Venezuela, donde para ellos sus fieles son el pueblo verdadero y sus detractores, a pesar de ser parte del pueblo, son vistos como enemigos, como antipatria. Es el mismo discurso divisivo que se repite en todos los países que son gobernados por tiranos populistas. Pero lamentablemente, siempre la gente de cada país quiere sentirse especial y dice: no, en mi país esta vez no es así, en mi país es diferente, pero al final todos son lo mismo. En Argentina, Cristina Kirchner inventó el término gorilas para referirse a la gente opositora a su régimen. En México, AMLO los llama fifís. Como ven, siempre es el mismo discurso que se repite una y otra vez. México está teñido de sangre no solo por la pandemia, sino también por la campaña electoral más sangrienta de su historia, en donde ya han sido asesinados 34 candidatos políticos, todos opositores al gobierno, algo impensado para cualquier país que pretende considerarse normal. Como sabemos, México no es un país normal, es un narcoestado, literalmente. Las elecciones subnacionales y parlamentarias tendrán lugar el 6 de junio, y aunque parezca increíble y pese a todos sus fracasos, parece improbable que el oficialismo pierda, porque lamentablemente la sociedad mexicana parece haber sido enfermada con el peor virus pandémico de todos, el socialismo. Sin nada más que decir, suscríbete a este canal, activa la campanita y unite a nuestro canal de Telegram, así no te perdés de nada. Mi nombre es Lai y te veo la próxima con más Nación ZDI, el lugar donde no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Hasta luego.